Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Vamos a pasar a compartir la PDF que estábamos viendo. Este fue lo último que vimos en la clase anterior, ya hace rato ya. Pero nosotros íbamos adelantados, así que con respecto al otro curso, recién estamos llegando a esta parte. No sé si recuerdan que tenemos prueba pronto. Tenemos prueba el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Para que estén al tanto. El 11 de noviembre cae día jueves. Jueves 11. Profe. Vamos a tener la segunda prueba ya. Yo les dije que se iba a ir volando el semestre, ¿se acuerdan? Ya, pues entonces, recomendaciones para el trabajador acuñador, la persona que está acuñando. Lo primero es planificar el trabajo que va a realizar. Para planificar un trabajo uno tiene que saber qué herramientas va a utilizar, dónde va a ir, ¿cierto? Qué tiempo tiene para la operación. Entonces, lo primero es estar claro que llevo todos los elementos de seguridad, las herramientas están en buenas condiciones y el tiempo que voy a tener para realizar dicha pega. Entonces, planificar es pensar antes, ¿cierto? Pensar antes de hacer las cosas, eso es planificar. Porque si yo llego, me voy para allá y no me llevo el acuñador o llevo un acuñador que no corresponde, o se me olvidan los lentes de seguridad, por andar conversando, estar distraído, no voy a poder hacer mi trabajo. Entonces, planificar el trabajo, lo primero es tener los elementos de protección personal y las herramientas que estén en buenas condiciones y de acuerdo, ¿cierto?, al ancho y el alto de la labor. Lo ideal es nunca ir solo, ¿ya? Acuñar con a lo menos un compañero de trabajo, obviamente un compañero de trabajo con experiencia o que está aprendiendo, porque siempre cuatro ojos van a ver mejor que dos. Puede que yo ande distraído y no vea como debo ver, ¿cierto?, el techo, las cajas, y se me pasa algún planchón. Después dice prever dónde caerán las rocas. En la medida que yo distingo los planchones en el techo, en las cajas, y yo sé que los voy a acuñar, debo de pensar dónde van a caer esas rocas. ¿Ya? Tengo que tener cuidado de que no caiga sobre algo importante o sobre mí principalmente. Asegurar el lugar de apoyo de los pies antes de ponerse a acuñar. Ah, y lo más importante que no está anotado aquí, que deben aislar la zona. Aislar la zona. Voy a anotar aquí como un punto importante. Voy a poner ahí. Se debe aislar la zona donde se va a acuñar. ¿Qué significa aislar la zona? ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué será aislar la Despejarla, zona? ¿Ah? despejarla y colocar como señalética, como de seguridad. Eso, debo colocar a lo menos una cinta de seguridad, ¿cierto? Que diga peligro, o hombres trabajando, zona sin acuñar, cosa que resguarde de que cualquier persona pueda entrar. Entonces debo aislar la zona. Se supone que estoy trabajando en una frente ciega, probablemente, por lo tanto tengo una entrada y una salida que es la misma. Entonces debo poner una cinta, ¿cierto? Que diga peligro no pasar antes de ponerme a acuñar, porque si no se puede meter cualquier persona y puede ocurrir un accidente. Entonces se debe aislar la zona donde se va a acuñar. Por lo menos unos 2 metros antes debo dejar una wincha, ¿cierto? Para que no se exponga nadie al entrar. Entonces,
como les dije, prever dónde caerán las rocas, proteger la integridad física, primero de la persona que está acuñando y del compañero, y posibles materiales que puedan andar trayendo. Asegurar que el lugar de apoyo de los pies sea firme, se refiere a la situación donde yo me voy a parar para acuñar. ¿Ya? Puede que necesite un equipo de levante. Generalmente en las minas grandes se necesitan equipos de levante. Hay un equipo que se utiliza mucho en la minería, que se escribe así: Manitou. Manitou. Esa es la marca de equipos de levante. ¿Ya? Son equipos de levante. O sea, para levantar gente. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un dibujo para que tengan una idea de cómo es un equipo de levante. Es más o menos así. Imaginémonos que este es el cerro, ¿cierto? La frente. Entonces un Manitou es una cosa con estas características. Tiene una cabina, ¿cierto? Donde opera el trabajador, maneja el equipo. Tiene ruedas. Funciona con un motor diésel para moverse. Y debe tener un motor hidráulico para levantar, ¿cierto? Una especie de jaula. Una jaula así como esa que está ahí, para levantar personas, ¿ya? Una persona que vaya a acuñar el cerro. Entonces, esa parte es como una jaula, una plataforma segura donde trabajar, ¿ya? Eh, Ahora voy a hacer un zoom de esta área, voy a hacer un zoom de esta área para que vean cómo es la jaula. La jaula es una cosa así, ¿cierto? Como les dije, en una forma rectangular. Les decía que tenía como barras, ¿cierto? Para que la persona no se vaya a caer. En una plataforma segura. Pero en la mina, por ejemplo, el teniente, la mina del teniente, yo tengo que adosarle una estructura de fierro, ¿cierto? Una estructura de fierro que va así más o menos, con un techo, pero es una estructura de techo solamente, ¿ya? Y tiene una suerte de eh, fierros que la cruzan para hacerla más firme, y encima de eso va una malla que cubre ese techo. Refiere a la malla que se utiliza para fortificar, ¿ya? Eso es lo que va acá, ¿ya? Ahí me está tomando el techo, pues por eso no lo dibujé ahí, ¿ya? Entonces el viejo ahí opera de esta forma. Está ahí parado, está con su acuñador, botando los planchones, ¿ya? Entonces la idea es que si cae alguna roca de esta zona, esa roca caiga sobre el techo y no afecte a la persona que está trabajando ahí, ¿ya? Quede la roca ahí, ¿ya? Esa es la idea. Aquí está la persona trabajando con su casco, ¿cierto? Su lámpara, alumbrando la zona donde está trabajando. Y como les dije, ocupando una barra acuñadora. ¿Ya? Sería como una barra que está utilizando para botar planchones.
Si se entiende el dibujo un poco. Ahora si miro de arriba esto, voy a hacer un dibujo. Voy a mirar de arriba cómo se ve mirando desde arriba el canasto este que lleva. ¿Ya? ¿Cómo se ve la cosa? De arriba se ve así. Esa es la estructura que está cubriendo, ¿cierto? Tiene 4 pilares, que son estos. Hay otros 2 más atrás, ¿cierto? Y es una especie de criba metálica firme. Todo esto de acero son, ¿cómo se llaman estas cosas? Perfiles de acero, ¿ya? De más o menos 1 pulgada por 1,5, o 2 pulgadas por 1, y encima de eso va la malla de seguridad. Voy a poner azul, como es metal. Un pedazo de malla, la misma que utilizamos para fortificar, ¿ya? Ustedes saben que las mallas de seguridad, las mallas para fortificar, perdón, tienen una forma así como la malla esta que se llama malla de gallinero. Son así. Entonces, si cae cualquier roca desde arriba, va a quedar retenida en esa malla. Esa es la idea. Entonces, eso me sirve de protección para el trabajador. El trabajador está ahí, ¿cierto? Entonces, la cabeza del casco, ahí está la lámpara, está iluminando, ¿cierto? En la zona donde está trabajando. Entonces, vamos a hacer los hombros del viejo, para que se entienda cómo va. Ahí están los pies del viejo. ¿Ya? Y el acuñador que está golpeando el cerro. Entonces, lo importante, ahí me quedó el acuñador muy, muy, muy bajo. Voy a dibujar de nuevo. El acuñador va por ahí, ¿cierto? Y se sale de la jaula para botar los planchones. Entonces este vendría siendo el cerro. ¿Ya? Vendría siendo el avance, el último avance. Entonces él puede botar planchones con su barra acuñadora. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces eso es lo que exige en el procedimiento de acuñadura todo equipo de levante en minas como el Teniente, donde suelen ocurrir caídas de roca. No basta con tener un equipo de levante, sino que ese equipo de levante debe estar con esta estructura que no viene cuando uno compra el Manitú. Esta estructura no viene cuando uno compra el Manitú. Este Manitú también se puede ocupar en cielo abierto, ¿cierto? Para, qué sé yo, ayudar a viejos a cambiar las luces del tránsito, no sé. Entonces este equipo se usa mucho en minería. La marca es Manitú. Ustedes buscan Manitú en Google Imágenes, van a encontrar estos equipos. Asegurar que el lugar donde apoyo los pies entonces sea firme y estable, ¿cierto? No sé, no me vaya a tropezar, no me vaya a caer. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a golpear el cerro, ¿cierto? A hacer palanca sobre el techo o sobre las cajas, por lo tanto tengo que estar en una posición firme que no me haga caerme, ¿cierto? Las manos tienen que estar protegidas con guantes, ¿cierto? No puedo ocupar el acuñador así, bueno, obviamente se puede ocupar con la mano sin guantes, pero lo ideal es con guantes porque si no se van a dañar las manos. No es raro que se resbalen trozos de roca por el acuñador, así que hay que estar ojo con eso. Por eso siempre la acuñadura es con los 2 brazos a un lado, o con los 2 brazos al otro lado, los 2 brazos a la izquierda o los 2 brazos a la derecha. ¿Ya? Y siempre en 45 grados, acuérdense. El lugar debe permitir una retirada rápida hacia la zona ya acuñada. Si que llega a caer un planchón o debo ser capaz, ante el peligro de que me caiga encima, de salir rápido hacia atrás.
Por lo tanto, no debo tener nada que me esté molestando para poder salir rápido hacia atrás. Eso en el caso que no estoy en el equipo Manitou, obviamente. ¿Alguna duda de lo que hablamos? ¿Puedo echar a tomar agüita? No, profe, hasta el momento no. Nunca introducir la barra en fondos de perforaciones. Bueno, cuando ustedes tuvieron perforación y tronadura conmigo, ¿o no? Sí, profe. Ya, pues entonces, ¿se acuerdan en lo que queda en el fondo? Acuérdense que después de una tronadura, ¿cierto? Quedan lo que se llaman culos. Nunca los tiros salen completamente, toda la perforación nunca sale. Entonces siempre quedan lo que los viejos le llaman los culos o las pasaduras. Entonces van a quedar 15, 20 centímetros, porque el avance nunca es de un 100% de perforaciones. ¿Ya? Y esas perforaciones pueden tener restos de explosivos, ¿ya? Tiros quedados, como le llamamos nosotros. Tiros quedados. Entonces nunca meter la barra ahí y pegarle el pencazo. ¿Por qué? Porque si tiene resto explosivo, que no lo veo, imaginen tenga un pedazo de dinamita, un trozo de dinamita, y yo vengo y le mando el pencazo con el acuñador. ¿Qué me va a pasar? ¿Se va a herir? Me voy a herir, me voy a matar. ¿Qué me voy a herir? A lo menos voy a perder los dos brazos. Pencazo con el acuñador me va a volar la cabeza o se me va a quedar enterrado así como una lanza. Así que ojo con eso. ¿Por qué? Porque pueden haber tiros quedados en el fondo. Por eso nunca hay que estar golpeando esa zona. Nunca acuñar en los... Ahí puede haber tiro quedado. Puede ser anfo. Fuerte el rojo, se ve como color neón. Entonces nunca acuñar esa zona. ¿Ya? Tengo que asegurarme de que no... Bueno, se supone que la persona que cargó el disparo debe saber con qué lo cargó. Lo más probable es que haya puesto una APD o un trozo de dinamita en el fondo, ¿cierto? Que es el explosivo iniciador de la columna de explosivo de ANFO. Entonces, si salió el tiro, es raro que tenga explosivo eso. Pero a veces puede haber salido por, no sé, por sensibilidad, ¿cierto? Eh, respecto al tiro anterior y puede quedar algo de explosivo. Eso le llaman simpatía. Simpatía, cuando este tiro, por ejemplo, al tronar, inicia este otro, por alcance, ¿cierto? Por la onda de choque, hace que se inicie, sin que se inicie la prima es el explosivo que se utiliza para iniciar la carga, que puede ser un trozo de dinamita o una APD. Entonces, si se inició por simpatía, puede que quede algo explosivo, entonces hay que tener mucho cuidado. Después dice atender las señales de la roca, atender las señales de la roca. No, los viejos dicen que el cerro hay que escucharlo, hay que estar escuchándolo, ¿ya? Como que el cerro te habla, dicen los viejos. Lo que pasa es que antes de que ocurra un colapso de material, un planchoneo, los mismos viejos, incluso en la mina esta del 2010, que tuvo un derrumbe y que dejó atrapados a los mineros, ¿se acuerdan? El 2010, ustedes eran muy cabros chicos, ¿se acuerdan o no? Yo sí. Ya, qué bueno. Bueno, muchos viejos decían que estaba sonando el cerro, que incluso un viejo dijo, no, no hay más a trabajar ese día, y se salvó por eso, ¿ya? De estar varios meses, no me recuerdo cuánto tiempo estuvieron, si 2 o 3 meses bajo tierra, en condiciones paupérrimas, fue un milagro que sobrevivieran. Yo cuando ocurrió este accidente, cuando supe que ocurrió, yo dije, estos viejos, chao, murieron. Pero el señor quiso otra cosa. Y sacar a un viejo de 700 metros de profundidad era casi imposible. Si no pudieron salir, yo dije, bueno, es porque fueron enterrados vivos, como muchas veces ocurre.
No sé si ustedes ven la noticia, pero en China es súper común que hay mucha minería en China, minería del carbón, y las condiciones de seguridad y las condiciones medioambientales en China no son de las mejores, sobre todo en minería al interior, y muchas veces mueren viejos atrapados o se derrumban las entradas o salidas de las minas y quedan atrapados mineros. Es muy común. Eh, lo que pasa es que a veces no se dan mucho las noticias, porque ahora el COVID como que ha, ha apagado muchas otras noticias que antes se daban. O sea, ahora muchas noticias tienen que ver con el COVID, con la pandemia, entonces hay muchas cosas que no se dan. Tienen que ser cosas muy grandes para que las pasen. Qué sé yo, como una erupción volcánica o algo así. Ya, entonces lo que les decía que el cerro avisa, ¿en qué sentido? En que cuando, por ejemplo, a mí cuando me tocaba ir al nivel de hundimiento, que es el nivel más peligroso, yo iba de inspector a ver cómo estaban las pegas, a ver si está bien la malla, dónde se iba a perforar y si iba a hacer el polvorazo. Entonces tenía que ir a, si eras un ingeniero que quería hacer la pega de verdad, uno va a terreno. Hay otros que pueden decirle a los viejos, oye, ¿cómo está tal lugar? ¿Cómo está tal lugar? Pero no fueron ellos y confían en la palabra de los viejos que pertenecen a las empresas contratistas, pero te pueden estar mintiendo, ¿ya? Y después quien va a quedar mal eres tú. Por lo tanto, yo iba a esos lugares, cuando uno va recorriendo el nivel de hundimiento, es bien tétrico el nivel de hundimiento, es muy solo, y todo eso va a ser hundido después, con explosivos, ¿ya? Con lo que llamamos polvorazos. Entonces la gente no se preocupa mucho de ese nivel. Y pasa lo siguiente, eh, ahí se trabaja solamente con malla y perno. Entonces este puede ser una calle donde se va a hundir. Entre calle y calle hay zanjas, ¿ya? Imagínate que esta es la otra calle que está ahí al lado. Están cerca, ¿eh? Por si acaso. Y entre medio hay conexiones, ya que se llaman zanjas. Eh, bueno, lo importante es que lo que les quería decir es que estos están con malla de seguridad, malla de fortificación y pernos. Pernos. Pernos que se anclan en la roca, donde se supone está más segura la roca, más firme. ¿Por qué? Porque la zona que está rodeando la labor siempre queda golpeada. ¿Ya? Queda golpeada, entonces hay grietas, siempre hay grietas en esta zona. Siempre quedan grietas, y esas grietas hacen que esto tienda a colapsar de a poco, ¿ya? Entonces, puede que hoy día esté así la malla, ¿ya? Pero mañana puede que esa misma labor esté de la siguiente manera. La voy a dibujar. Voy al otro día, ¿cierto? Y la malla está en estas condiciones, miren. ¿Ya? Entonces tengo pernos cortados, pernos que se cortaron, quedan así como doblados, saliendo para afuera. Y todo lo que está ahí es sobrecarga de material rocoso que cayó acá, tremendas colpas, y la malla todavía está sujetando todo eso. Y uno tiene que ir a ver cómo está esa cosa. Entonces uno camina por aquí. La persona es como de ese tamaño. Y hay varios pernos menos. Y además uno va caminando y ve estas condiciones que hay que sanear antes de la tronadura, hay que sanear esa parte antes de la tronadura. ¿Qué significa? Cortar la malla, botar esas colpas y volver a colocar pernos, si es que esa zona todavía no se va a tronar. ¿Ya? Hay que hacer eso, esa tarea. Eh, y cuando uno camina por ahí, muchas veces cruje el cerro y uno siente. Uno va caminando y se siente. Está como crujiendo el cerro. A eso le llaman los viejos, que está avisando el cerro que en cualquier momento va a colapsar todo eso. Y así ocurre. Entonces, como dicen los viejos, está avisando el cerro. Y de hecho, si ustedes le preguntan a los mineros que estuvieron
o han visto las entrevistas, hay varios que sabían que las condiciones estaban muy malas, que en cualquier momento ellos sabían que iba a colapsar el cerro. Pero ellos dependen de un empresario, ¿cierto?, que los manda a trabajar, y muchos no prefieren ir a trabajar y se arriesgan, ¿ya? Bueno, eso es lo malo a veces de la pequeña y mediana minería, cuando los jefes, ¿cierto?, cuando los dueños de la empresa no son muy responsables, ¿ya? Eso en la gran minería no debiera ocurrir. Como les dije, yo iba a mirar y estaba así varios metros porque aquí estoy mostrando un perfil nomás, pero esos son 2, 3, 4 metros de colapso, en donde ya no habían, todos los pernos no están sujetando, ¿cierto? Imagínense cuántos pernos menos hay, 3 pernos menos al tiro, y para más remate crujiendo el cerro. Entonces, a eso se refieren con que dice atender las señales de la roca. Aparte del sonido, ¿cierto?, ya está colapsando, por eso hay material caído y la malla está guateada, ¿cierto? Está guateada, está como inflada de roca. Si no puede desprender un planchón, no continúe trabajando en el área, dice. ¿Ya? Si usted no puede desprender un planchón, pero sabe que está suelto, no continúe trabajando en el área. Hay que instalar un loro, ¿cierto?, y comunicarse con el jefe, con el supervisor, de que está ocurriendo ese problema, ¿ya? Nos imaginemos que hay una zona ahora donde hay un planchón. Por ejemplo, si toda esta zona no se va a tronar todavía, no es bueno que la gente recorra ese lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Colocaría ¿cómo se llama? Un loro. Eso es un loro. Un loro es una señalética metálica, ¿cierto? Generalmente así parecían las señales de tránsito, y uno amarra a la malla, ¿cierto? Generalmente son alambres estos que están ahí, lo amarra, y la señalética dice, por ejemplo, pare, o dice no pasar, ¿ya? No pasar. Peligro puede decir también. ¿Ya? Eso es un loro, ¿ya? Normalmente son blancos y tienen winches reflectantes a los lados, cosa que se vean de lejos. Eso es un loro. También existen los loros como personas, ¿ya? Dejar un viejo ahí que cuide que nadie traspase ese espacio, pero eso es perder plata, ¿cierto? Dejar un viejo ahí 2, 3 horas, evitando que alguien pase. Cuando trabajan los LHD en una área determinada, también tienen que lorear los viejos. Los viejos dicen, ¿está loreado? Como jefe le pregunta, ¿loreó la zona? Lorear. Son los términos que se utilizan, ¿ya? ¿Entendió lo que era un loro? Sí, profe. ¿Hace calor donde están o no? Sí, harto calor, profe. Sí, profe. De aquí deben haber como 32 grados más o menos, en Limache. No Sí, más o sé, menos acá igual. ya. Recomendaciones para el supervisor. La acuñadura debe ser permanente, ¿ya? Uno tiene que tener claro que la acuñadura en un lugar donde se está desarrollando un túnel o en calles en el nivel de hundimiento, tiene que estar mirando constantemente que la malla no se guatee. No siempre en San Felipe, en los Andes, hace más calor, chiquillos, ojo, no crean. Por ejemplo, la máxima del año 2015, si no me equivoco, fue acá y fue de 40 grados. No en Limache, en Olmué. 40 grados hicieron en Olmué y aquí en Limache hacían 38. Por ejemplo, en los últimos días, aquí han habido 31, 32 y en Santiago 26. No siempre la máxima en San Felipe y los Andes, como pueden ustedes creer. Y de hecho la región más cálida del país es la 8ª región. No es ni San Felipe ni los Andes. En la 8ª región se tienen registrados 43 grados. En zonas como Los Ángeles, Ñuble, Quillón, que está, digamos, hacia
el sur y hacia la cordillera de Concepción. Ese sector son los más cálidos. Ahí están las máximas registradas en Chile, 42,6 hasta hace 54 años atrás era la máxima. 46, no recuerdo bien los años, pero desde el 50 y tanto, la máxima eran 42,6 y el año 2019 o 2020, 2019 tiene que haber sido, hicieron 43. Y no crean que uno siempre cree que la región de uno es la más cálida, pero no es así. Entonces le decía que la cuñadura debe ser permanente siempre. Siempre tengo que estar mirando las zonas por donde paso para yo botar el planchón o decirle a alguien que lo bote o lorear el área, ¿cierto? Si está muy peligroso. Toda galería debe inspeccionarse periódicamente. Toda galería debe inspeccionarse periódicamente. Galerías por donde yo paso a diario, por ejemplo, para ir al casino o para ir al baño, que no son galerías en desarrollo, son, se supone, galerías permanentes, pero también se va soltando la roca, ¿ya? Todos los días hay tronaduras que hacen vibrar, ¿cierto?, la zona donde está la mina, el cerro mismo está cargando constantemente, y son espacios huecos que yo dejo, y siempre el mineral, siempre el macizo rocoso tiende a rellenar los huecos que yo hago, siempre. Siempre hay que estar vigilando, sobre todo en zonas donde se fortifica, como con perno y malla. Eso significa que la roca no es autosoportante. Entonces hay que estar siempre viendo, mirando, y avisar si hay alguna zona de peligro. Galerías con rocas sueltas deben acuñarse inmediatamente. Galerías con rocas sueltas deben acuñarse inmediatamente. O enviar a alguien que lo acuñe, ¿cierto? Si no se puede botar el planchón, lorear. Cada vez que se ingresa a una excavación, se refiere a un túnel, después de una tronadura, debe chequearse el estado de la acuñadura, ¿cierto? Pero antes de eso tengo que detectar, ver que los gases hayan bajado, cosa de poder entrar. Previamente a la acuñadura, evaluar el estado de la frente. ¿A qué se refiere? A la concentración de gases contaminantes, ¿cierto?, que me pueden matar, como el monóxido de carbono y los gases nitrosos. Una vez que bajan el nivel de contaminantes, después de mínimo media hora de ventilación, uno puede recién entrar a ver cómo quedó el disparo, ¿cierto? Va a haber un montón de marina en la frente y va a poder ver las condiciones en que quedó el disparo. Bien, yo tengo imágenes, pero déjenme ver si las encuentro. Ya voy a parar esto y voy a ver si encuentro las imágenes que podría mostrarles que son útiles para ver esto. A ver si las encuentro. Eh, mm, 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 mm. Bueno, mejor las busco en otra oportunidad, se las muestro en otra oportunidad, porque no las encontré al tiro. Si no voy a perder mucho rato de la clase. Seguir viendo lo que estábamos viendo. Entonces, siempre se ve, por ejemplo, imagínense la frente, un túnel, y se ve toda la marina encima y el viejo arriba de la marina mirando con su lámpara. Es una imagen que tengo por ahí, por alguna parte, y está viendo el estado en que quedó la tronadura. Si hay tiros quedados, si hay tiros soplados, si quedaron fracturas en el cerro, en las cajas. Entonces, esa es la primera entrada que se hace. Después de eso, yo mando un viejo para que riegue la frente y la marina. Riegue la frente y la marina, porque todo al principio queda del mismo color, ¿ya? Después de la tronadura, todo queda con polvo en suspensión, queda como un berlín, queda todo cubierto de ese polvo plomizo verdoso, que es el típico polvo minero, ¿cierto?, en una mina de cobre, que está cubriendo todo, cubre el techo, las cajas y la marina. Por lo tanto, si hay tiros quedados, tiros soplados, no los voy a ver. Para eso se riega la frente y la marina, ¿ya? Y eso me permite ver las fracturas también, las fracturas que hay en el cerro. Ahora voy a compartir la...
Entonces, previamente a la acuñadura, evaluar el estado de la frente, concentración de gases contaminantes, estado del macizo rocoso, calidad de la iluminación. Tiene que haber una buena luz, ¿cierto?, que me permita detectar los planchones para trabajar seguro. Y el estado del piso, ¿cierto? Muchas veces tengo que enviar un equipo pequeño o un jumbo que ya sacó la marina, ¿cierto? Pero quedaron polpas tiradas ahí. Entonces, tengo que enviar un equipo que despeje el área para poder acuñar, para que pueda entrar el Manitú, por ejemplo, ¿ya? O, de lo contrario, una persona a acuñar. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el supervisor? Planificar y dar instrucciones a los acuñadores. Planificar y dar instrucciones a los acuñadores. Siempre estar recordando los riesgos a que están expuestos. Que tengan cuidado en esto, que tengan cuidado en esto otro. Ustedes son las personas a cargo de estos viejos, por lo tanto, si les pasa algo a ellos, a quienes van a cortar, va a ser a ustedes. Controlar el trabajo continuamente, el avance y la calidad. Controlar el trabajo continuamente, el avance y la calidad de la acuñadura. O sea, si yo tengo varias frentes de trabajo y en una parte están acuñando, cada cierto rato tengo que ir para allá a ver cómo están haciendo la pega los viejos. Ya los viejos son muchas veces irresponsables, ¿ya? Entonces uno tiene que estar ahí, como se dice, ojo al charcos, ojo al charcos. Inspeccionar el trabajo terminado, inspeccionar el trabajo terminado. Las frentes deben tener barras acuñadoras. Todas las frentes que se están desarrollando deberían de tener barras acuñadoras que están siempre en la frente para poder botar los planchones. La acuñadura debe realizarla el personal instruido y preparado. No puede hacerlo cualquier persona. Recomendaciones para todos los trabajadores. Prohibido el trabajo o acceso a cualquier lugar de la mina que no esté acuñado. ¿Ya? Hay muchos sectores en la mina del Teniente que están abandonados, niveles de producción, niveles de acarreo de minas antiguas que ya fueron un día, están abandonados. ¿Ya? Entonces no hay que ir a meterse ya. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedir permiso si uno quiere ir a reconocer algún lugar, para que sepan dónde uno anda. Si le pasa algo, sepan dónde lo van a buscar. En la mina del Teniente hay aproximadamente 3.500 kilómetros, ¿saben lo que es? 3.500 kilómetros. Es más distancia que la que hay de aquí a Tacna, en puros túneles. Por lo tanto, la mitad de esos túneles están abandonados o hundidos. Pero los que están abandonados son el nivel de producción y los niveles de acarreo. Entonces, claro, uno de repente podría ir a mirar, a intrusiar cómo están esas minas, pero hay que tener ojo porque están abandonados y hace mucho tiempo que la gente no entra allá, no hay luces, en esos lugares uno apaga la lámpara, no ve absolutamente nada. Puede estar 5 horas ahí bajo y no va a ver nada porque no hay luz. Uno en la noche en su pieza, aunque apague la luz, algo ve, porque por alguna rendija, por último entra la luz de la luna. Ahí no hay luna, no hay estrella, no hay nada. Tú apagas la luz, no se ve absolutamente, no te ven ni las manos, ¿ya? Así que ojo con eso. Siempre es bueno cuando uno anda en la mina, andar con una linterna por si acaso y unos fósforos, ¿ya? Y una cortapluma. Eso es lo típico que uno debe andar trayendo. Cortapluma para en el caso que hay que cortar alguna mecha, eh, del, para iniciar algún explosivo. Entonces andar con una cortapluma, andar con, bueno, si no se sabe ubicar bien, es bueno tener una brújula, ¿ya? Siempre y cuando sepa hacia dónde está la salida, ¿cierto? Si no sabe, si está para el sur y usted no sabe, no sirve nada tener una brújula. Tiene que saber que la salida, por ejemplo, está para el lado oeste. Entonces ahí te sirve la brújula. Uno a veces se desorienta en las minas grandes como en la mina del Teniente. ¿Qué otra cosa? A ver. Y les decía que anda con un paquete de fósforo, un encendedor y ¿cómo les decía? Una linterna de mano. Porque ante cualquier cosa, no sé, pues, te cae un planchón, se te rompe la lámpara o se acaba la batería antes de tiempo y queda sin luz. ¿Cómo regresa a la oficina? ¿Cómo regresa a la salida? Por eso es importante siempre andar con una linterna por si acaso, un par de fósforos.
También te sirven los fósforos, incluso los fósforos sirven para, mira, yo una vez tuve que bajar un cerro en la noche con mi viejo, cuando íbamos a subir cerro, y era tan frondoso todo que no sabía nada. Entonces, tú no sabías si era un hoyo, una piedra, cuando ibas bajando, y no llevábamos linterna, y no existían los celulares como ahora. Ahora es la papa, porque uno anda con celular, tiene lámpara, tiene de todo. Por último, enciende el celular y ve algo. Pero en ese tiempo no, pues. Y gracias a Dios andábamos con fósforo, así que con los fósforos los poníamos así como una lámpara y mirábamos un poco, cuando no veíamos absolutamente nada. Entonces, para eso son los fósforos. Entonces, ante la falta de acuñadura, instalar un loro y comunicar al supervisor, ¿ya? Si hay una zona que no está acuñada, hay que colocar un loro para que la gente no pase y no se arriesgue. Obligatorio controlar techo, cajas y frentes. La frente es a donde fue el disparo, ¿cierto? Obligatorio controlar el techo, las cajas y la frente de trabajo. ¿Cuándo? Al inicio, durante y al final de cada jornada. Al inicio, durante y al final de cada jornada. ¿Por qué? Porque el cerro, el comportamiento del cerro es dinámico en el tiempo. Hoy día puede estar bien, pero un rato más puede estar todo hundido. Postulado de acuñadura. Siempre debe acuñarse antes, durante y después de cada operación minera. Siempre debe acuñarse antes, durante y después de cada operación minera. Ahora vamos a ver lo que es fortificación. Bueno, ahí es una imagen chistosa, ¿cierto? Se supone que se ve juntar todos esos pernos que están ahí. Así se ven los pernos cuando están instalados. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que esto es una barra de perforación, ¿cierto? Que está metida, una barra de perforación, un perno, que una barra de acero, que hice decir. Son helicoidales, o sea, tienen hilo. Ese hilo sirve para que se agarre de mejor forma, no a la roca. Uno hace la perforación, después coloca mortero, o sea, cemento con agua, por toda la profundidad del tiro, y después uno mete el fierro, lo empuja, ¿cierto? Y cuando empuja el fierro tiene que salir un poco de lechada. La lechada es el mortero que va saliendo. Al empujar el fierro hacia adentro, tiene que estar hasta el tope, ¿cierto? Y después tengo que dejar fraguar ese perno. Debo dejar fraguar ese perno por lo menos unas 12 horas para recién colocar la planchuela, que ese rectángulo que ustedes ven ahí, ese cuadrado, es la planchuela, que es de acero, debe tener un espesor de unos 3 milímetros, y después va la tuerca que aprieta la planchuela. Entonces, de esa forma yo estoy sujetando un área, ¿cierto? Estoy sujetando, por cada planchuela estoy sujetando un área del cerro, y todo lo que está atrás, que es roca. ¿Se entiende? Esa es como la forma más común de fortificar, con perno, malla, y a veces se necesita hasta chocre. En construcción subterránea hay muchos problemas geoestructurales o dinámicos, ¿ya? Uno necesita conocer primero que nada, antes de fortificar, la geomecánica del macizo rocoso. La geomecánica es cómo se comporta el cerro, qué tan firme es la roca. Uno debe hacer un estudio de la geomecánica del macizo rocoso. El análisis permite diseñar las labores de forma estable y evaluar las dificultades de estabilidad. Cuando uno hace una clasificación del macizo rocoso a través de una de las tantas formas para poder evaluar el macizo rocoso, eh, te va a indicar, te va a dar una numeración y te va a decir: esto debe ser, eh, cada 2 metros, por ejemplo, tienen que ir perno, en otras zonas te va a decir: aquí debe ir perno y malla, ¿ya? Esos son los sistemas geomecánicos de evaluación del macizo rocoso. Entonces, existen varios de esos sistemas. Entonces, el análisis permite diseñar labores estables y evaluar las dificultades de estabilidad. La planificación de las labores subterráneas debe tender ¿a qué cosa? Crear la menor perturbación posible. ¿Qué significa eso? Yo tengo que hacer el desarrollo sin exagerar con los explosivos. ¿Por qué? Porque si entre más
explosivo ponga, si yo calculo más la cantidad de tiros que tienen que haber, y pongo más tiros, o un explosivo más potente, yo voy a golpear más el cerro, y eso me significa mayor inestabilidad para el futuro, ¿cierto? Me significa fortificar más. Aparte, si está más sobreexcavado, voy a tener que gastar más potencia de mi ventilador para llevar aire a esa zona sobreexcavada, porque se va a producir un mayor roce, ¿cierto?, del aire que debe ingresar por esas labores. Entonces, la planificación de las labores subterráneas debe tender a crear la menor perturbación posible y aprovechar su capacidad de autosoporte. Y aprovechar su capacidad de autosoporte si es que la tiene la roca. Hay veces que no la tiene. Con esto se cumplirá el objetivo de emplear la menor fortificación posible. La fortificación se utiliza solamente cuando la roca no es autosoportante, ¿ya? Estamos hablando de formas de buscar la estabilidad de un túnel, formas de buscar la estabilidad de una chimenea o un pique. Para eso es la fortificación, ¿ya? Es cuando la roca no es autosoportable. Hay varios métodos para fortificar. El método más antiguo, ¿cierto?, es la enmaderación. Enmaderación. Y hay minas que todavía utilizan madera para fortificar, ¿ya? Y no es que esté malo. Entonces las primeras minas iban con enmaderación. También se llama entibación. Enmaderación o entibación. Y hay un diagrama de flujo que uno debiera de seguir. Dice interpretación de antecedentes geológicos y físicos de la roca. O sea, conocer la geomecánica, interpretar cómo se va a comportar la roca en el tiempo. De acuerdo a eso, yo debo diseñar la excavación. Y ahí yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Está estable la roca? ¿Está estable el macizo rocoso? Si la respuesta es sí, debo realizar el trabajo minero, ¿cierto? O seguir desarrollando el túnel. Si la respuesta es no, no está estable, medición y evaluación de factores de inestabilidad. Tengo que buscar por qué está inestable y dar remedio a eso, ¿cierto? Nuevamente me hago la pregunta, ¿está estable? Si es sí, realizar la labor minera. Si es no, nuevamente, diseño de la fortificación. Tengo que diseñar la fortificación adecuada para esa zona. Nuevamente me hago la pregunta, ¿está estable el macizo rocoso? Si es sí, realizar la labor minera con fortificación. O sea, el túnel con fortificación. Si la respuesta es no, abandonar la zona. Abandonar la zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vida de una persona es mucho más importante que el dinero que pudiera ganar en ese trabajo. Ustedes van a ser supervisores, van a estar a cargo de personas. Detrás de cada persona hay familia, hay hijos, hay esposa. Es muy lamentable cuando muere alguien en la minería. Comportamiento dinámico de la roca. Hay que entender que hoy puede estar estable el macizo rocoso, hoy puede estar estable la frente, hoy a las 5 de la tarde, pero a las 6 de la tarde puede caer un planchón, puede haber una perturbación, un evento sísmico local, que se debe a la excavación que yo estoy haciendo, sobre todo en la gran minería del cobre, donde mi explotación es masiva. Cuando hablo de explotación no me refiero a la tronadura, me refiero a la cantidad de mineral que yo estoy sacando, ¿ya? Por eso se llaman métodos de explotación en RAP. Entonces, si la explotación es masiva, como en un block caving, un panel caving, el cerro se tiende a acomodar a las nuevas condiciones. En la medida que yo voy sacando material, el cerro se tiende a acomodar a las nuevas condiciones, por lo tanto empieza a moverse. ¿Ah? La geomecánica es dinámica en el tiempo. Un terreno sin excavación está en equilibrio, ¿ya? Si yo no he hecho ningún túnel, no he hecho nada, está en equilibrio tensional respecto a su esfuerzo. Si se excava en él, no se soportará los esfuerzos que rodean la excavación. Si se excava, no se soportará los esfuerzos que rodean la excavación. Eso se llama disturbio. Cuando dices no se soportará los esfuerzos que rodean la excavación, significa no es que se vaya a caer, ya se refiere a esto,
Se refiere que esto es el cerro, ¿cierto? El túnel que yo hice, antes estaba soportado, ¿cierto? Por toda la roca que estaba acá. Ahora toda esta parte del túnel queda sin soporte, a eso se refiere, ¿ya? O sea que hay presiones, que ustedes saben que se debe eh, a la profundidad del macizo rocoso, a las rocas que están sueltas, que quedaron ya no en su calidad de in situ, por lo tanto van a tender a rellenar la labor. A eso se refiere, si se excava no se soportarán los esfuerzos que rodeaban la excavación. Yo provoqué un disturbio ahí, ¿cierto? ¿Ya? Se tienen que reacomodar los esfuerzos. Hay una redistribución de los esfuerzos. Se produce una redistribución de los esfuerzos en magnitud y dirección, ya porque yo saqué roca que soportaba la roca del techo y de las cajas. Por eso tenemos que entender que se produce una redistribución de los esfuerzos en magnitud y dirección. Las líneas de tensión pierden verticalidad, horizontalidad y paralelismo. Se estrechan cerca de la excavación originándose cargas suplementarias. Eso es lo que le he dibujado varias veces, ¿cierto? Cuando yo tengo un túnel ahí, este es el cerro, ¿cierto? O la superficie. Entonces los esfuerzos son generados por el peso propio de la roca, se redistribuyen. Ocurre algo así. Estas son las líneas de fuerza. El campo de fuerza generado por el peso del macizo rocoso. Entonces se tienden a desviar. Hasta que ya están tan lejos de la labor que se vuelven como deben ser, verticales, ¿ya? Entonces la zona más propensa a planchoneo, obviamente el techo, ¿cierto? Por las tensiones que hasta cierto punto están acumulándose. Después se desvían, pero eso no significa que no hayan tensiones acá. Esas tensiones que hay ahí tienen que ver con la roca suelta alrededor de la labor, principalmente. Pero como yo hice un túnel ahí, yo dejo golpeado el macizo rocoso, ¿ya? Lo dejo golpeado, por lo tanto aquí hay fracturas que se generan, inestabilidades. Entonces, eso es lo que yo tengo que soportar. Yo no soporto todo el macizo rocoso que está para arriba. Con mi fortificación, yo no quiero soportar todo el peso que hay acá encima mío, que son miles de toneladas que pueden haber, miles de toneladas que están acumuladas ahí. Es imposible soportar eso. Lo que yo soporto simplemente la zona que rodea la labor, que fue golpeada y que se están reacomodando los esfuerzos. Y esa zona golpeada se llama zona descomprimida. Esa es la zona que yo que necesito fortificar. Es todo lo que está alrededor de ese círculo rojo, ¿ya? Esta es la labor. Aquí está hueco, ¿cierto? Eso está hueco. Aparte de eso, que eso es lo normal, yo aquí estoy dibujando la roca como que fuera homogénea, pero la roca no es homogénea, ¿cierto? ¿O es homogénea la roca? Entonces ahí No, tengo que agregar, ¿qué cosa? Tengo que agregar posibles fallas. Aquí puede haber una falla que cruza, ¿cierto? Justo por la zona de la labor. Si acá puede haber justo una falla, ahí. A más remate puede haber otra falla que cruza para acá. Entonces aquí se tiende a formar una cuña, ¿saben cuánto? Una cuña que está tendiendo a empujar esta zona. En el teniente una vez pasó eso, y toda esta cuña cayó. Gracias a Dios fue justo
a la salida de turno. A la salida de turno es cuando tienden a haber más colapsos. ¿Por qué? Porque a la salida de turno se hacen las tronaduras en la mina, ¿cierto? Cuando se puede trabajar por lo menos durante media hora. Entonces todas las tronaduras se hacen a final de turno. Por lo tanto, todas esas tronaduras tienden a debilitar más el cerro. Y estábamos en el 2002, si no me equivoco, no me acuerdo la fecha exacta, pero yo les mostré la foto si no me equivoco. Se produjo un colapso, un evento sísmico local, inducido por la minería. Inducido significa que si no fuera por la excavación que yo estoy haciendo y la explotación y las tronaduras que realizo, no ocurrirían esos sismos, eso significa. Entonces, esos sismos se producen por el reacomodo, ¿cierto?, de los esfuerzos y bajo toda una masa de roca como esta que les estoy mostrando, una cuña. Entonces, esta era la calle 19, por aquí pasaban el EHD, para allá, para acá, todos los días, y al otro día, después del pencazo, bueno, nosotros estábamos en la oficina y se sintió un solo pencazo nomás. Yo la embarrada, dije, gracias a Dios fue a la salida de turno, fuimos a ver, no recuerdo si ese mismo día o al otro día, y uno llegaba acá a la calle 19, avanzaba unos 10 metros y después se encontraba con un muro de roca. Esto era un muro de roca, o sea, ya se cortó la calle, toda esa cuña bajó, y uno se encontraba con la cuña, Estamos hablando de miles de toneladas de roca, ¿cierto? Que no hay fortificación que aguante eso. Se reventaron todos los pernos, la malla, todo lo que pone el hombre para sujetar esa cuña no sirvió de nada, porque se cortó la calle. Así como cuando uno corta un tubo, así, tal cual. Uno caminaba después y llegaba hasta la zanja 11 y se encontraba con el muro de roca. Eso no se abandona. Ahí uno después hace de nuevo el túnel, porque esa calle es súper importante, porque implica que por ahí se tiene que sacar el mineral que está arriba. O sea, se hizo un túnel por encima de la cuña, pensando que ya eso se acomodó y no va a seguir moviéndose. Obviamente uno está leyendo eh, la sismicidad, hay varios geófonos en la mina que te indican si hay pequeños sismos cerca de la zona, los esfuerzos que se están acumulando. Hay harto trabajo computacional en la mina del Teniente que de alguna forma te dice cuándo podría ocurrir un sismo, que se están acumulando muchas tensiones, incluso se evacúan las zonas cuando hay zonas de alerta roja. ¿Por qué? Porque se ve que se está acumulando mucha tensión ahí y no se ha liberado. Entonces uno sabe que en cualquier momento va a ocurrir un colapso. Entonces se va evaluando eso. Entonces, como les decía, la roca no es homogénea, es heterogénea. Pueden haber fallas, pueden haber otras cosas que se llaman diaclases. ¿Qué son las diaclases? Las diaclases son esto, miren. Varias fallas que se cortan. Esas son las diaclasas. Varias fracturas que se cortan. Entonces el cerro o la zona está diaclasada. Significa que esa roca es más propensa, ¿cierto?, a necesitar fortificación y más propensa a moverse, ¿cierto? Cada uno es como un puzzle de rocas que está afirmado ahí. Es menos firme que una roca que no tuviera esa diaclasas, obviamente. Entonces eso tiende a moverse. Entonces hay que estudiar por dónde se están moviendo estas fuerzas. Para allá o para acá, por ejemplo. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Las líneas de tensión pierden verticalidad, lo que dibujé, ¿cierto? Horizontalidad y paralelismo. Se estrechan cerca de la excavación, originándose cargas suplementarias. Ahí está lo que traté de dibujar yo, ¿cierto? Hay un túnel y los esfuerzos, cada una de estas son líneas imaginarias de esfuerzos, de fuerzas que bajan, ¿cierto? Y como son fuerzas que bajan, que son debidas al peso, producen tensión o presión. La tensión y presión es lo mismo. Tensión es igual a, en este caso, mg, que es la masa de la roca, por la aceleración de gravedad, eso te da peso, ¿cierto? Partido por unidad de superficie.
¿ya? Entonces aquí voy a tener newtons o kilogramos fuerza por unidad de superficie, o sea, centímetro cuadrado. Eso es presión. Entonces todos los esfuerzos se miden así, como kilogramos, centímetro cuadrado, newton, centímetro cuadrado, o en unidades anglosajonas como pound square inch, ¿cierto? PSI, significa libra pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada, ¿ya? ¿Cuál era la unidad? La unidad en el sistema inglés no es newton. No me acuerdo cuál era. ¿Se acuerdan ustedes o no? Los que tuvieron física en el colegio. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema inglés? Kilopondio parece. No, no recuerdo. Bueno, pero lo importante es que son equivalentes, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta zona que está aquí está sometida a compresión. Si se dan cuenta, hay varias líneas que se tendieron a juntar ahí. Entonces, aquí está habiendo compresión. En esta zona que está ahí, está habiendo tracción. O sea, se está tensionando. ¿En qué sentido? Hay esfuerzos que están haciendo eso. Qué horrible el dibujo. Las líneas de fuerza están tirando la roca de esta manera. Aquí está ocurriendo eso. Y aquí también hay tracción. Hay unos esfuerzos de esta forma. Eso es porque entendemos que cada una de estas son líneas de fuerza que al hacer la excavación sabemos que rodean la excavación, ¿ya? Como le digo, son líneas imaginarias. Entonces, en una misma labor tenemos tracción a este lado compresión, ¿cierto? Pero por otro lado, toda esta parte está siendo comprimida más arriba, ¿cierto? Antes que se desvíen las líneas de fuerza, toda esta parte está siendo sometida a compresión, igual que acá. Bueno, estas son hacia abajo, más bien dicho. Estas que están acá son hacia abajo. ¿Ya? Y entre más profundos esté la mina, estas líneas de tensión son más fuertes, más potentes, porque tienen que ver con la masa o la columna de masa de roca que yo tengo sobre mí. Antes hablábamos de columna de atmósfera, ahora estamos hablando de columna de roca que está sobre mí. El efecto se extiende hasta la distancia en que las líneas no están afectadas por la labor. Entonces, ese efecto de redistribución de esfuerzos, de tracción, compresión, se extiende hasta la distancia en que las líneas no están afectadas por la zona de perturbación. Entonces, toda esta zona es la que yo tengo que fortificar. Esta es la zona descomprimida. Esto es lo que dibujé yo, a eso se le llama zona descomprimida. Todo lo que está fuera de esa área se le llama zona comprimida. Zona comprimida. ¿Ya? Yo no tengo que afirmar o fortificar la zona comprimida, lo que tengo que fortificar es lo que está en inestabilidad producto de la labor o el túnel que yo hice. Por lo tanto, lo que yo debo fortificar es la zona descomprimida. Zona de perturbación. La magnitud y la intensidad de los esfuerzos suplementarios dependen de qué. Esos esfuerzos suplementarios que se producen por la labor que yo desarrollé dependen de la magnitud de las fuerzas actuantes. Y las fuerzas actuantes son el peso del macizo rocoso, ¿cierto? M por G. La magnitud de la sección de la galería, entre más grande la galería, voy a tener una perturbación, un área de perturbación más grande, ¿cierto? Por lo tanto, entre más amplia sea la labor, más difícil es que sea estable. Forma de la sección de la galería. Forma de la sección de la galería. ¿Qué significa eso? Si una galería es rectangular, una galería es así,
esta galería es más inestable porque está soportando muchas cargas en el techo. Todas estas líneas de fuerza está soportando. Ustedes saben que se desvían, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, tengo mucha masa de roca encima de mi techo. Aquí no, pues aquí hay una sola flecha que está cargando directamente arriba, pero las demás están tendiendo al centro. Se tienden a redistribuir y se tienden a anular en el centro. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es semicircular. Entonces dependen de un radio, ¿cierto? En ese punto, en el centro, se tienden a anular todas estas fuerzas. Aquí no, pues no hay anulación. Y no se anulan. Entonces es mucho más fácil que se derrumbe un techo plano, una sección rectangular o cuadrada, que una sección como un arco romano. Los arcos romanos por eso son así. Por eso las estructuras romanas son con techos así, porque así se autosoportan los bloques. Si estos fueran bloques, por ejemplo, se van a soportar. Miren. Voy a hacerlo. Voy a hacer de cuenta que estoy haciendo un arco romano, ¿ya? Entonces, todos estos son bloques. Entonces, los bloques se cortaban así, ¿cierto? Tengo con otro bloque y lo corto así, con otro bloque y lo corto así, con otro bloque y lo corto así. Entonces, finalmente, casi todos estos bloques se autosoportan. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienden a anularse en el centro. Es el principio del arco romano. ¿Ya? Por eso se mantienen por miles de años en pie. No necesitan de cemento, se acomodan. La propia gravedad, el peso de este bloque hace que todos los demás estén sujetos. El último que se coloca es este, ¿cierto? Y este al estar traccionando de esa forma, afirma estos dos, y aquí la gravedad está aplicándose así, ¿cierto? Entonces se tienden a sujetar. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Sí, profe. Ya. ¿De qué otra cosa depende la intensidad y magnitud de los esfuerzos? De la forma de la sección de la galería, como les dije, las características físicas de la roca, eso se refiere a la geomecánica del macizo rocoso, cómo es la calidad del macizo rocoso, tiene diaclasas, tiene fracturas. Entre las diaclasas tenemos alguna especie de pasta seca o una pasta húmeda que puede hacer que tiendan a moverse los trozos de las diaclasas. Hay infiltración de agua o no hay infiltración de agua. Cuando hay infiltración de agua, las rocas tienden a moverse más porque el agua actúa como lubricante. Deteriora la roca, ¿ya? Partes que están tocándose en seco, el agua hace que se oxiden las caras y se forme como una especie de jaboncillo. Entonces, de todo eso depende. De la geología estructural del macizo rocoso, ¿en qué sentido? Que si hay fallas, si hay fracturas, si una zona muy sísmica, efecto de agentes atmosféricos, si es que llueve, ¿cierto? Y se inunda, por ejemplo, en la zona alta de la labor, va a infiltrar agua. Bueno, ahí dice efecto del agua, profundidad de la labor minera, y sabemos que eso actúa directamente sobre los esfuerzos, ¿cierto? Que se hacen a un lado, y esos esfuerzos dependen de la masa que está sobre el punto donde estoy midiendo la presión. Por eso la profundidad es clave. ¿Por qué? Porque la presión acá es igual que la presión que calculamos en el agua. La diferencia es que estamos hablando del peso específico de la roca por la profundidad de la labor.
Entonces, entre más grande sea H, o la profundidad, más grandes van a ser las tensiones o presiones que están sometiendo la labor. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto que estamos viendo? Yo no, No, profe. profesor. Todo claro. Ya, chiquillos, entonces por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Ya, profe. profe. Nos vemos el próximo jueves de nuevo. Sí, Chao, profe. el lunes no tenemos, entonces. No es feriado. Ya. Nos vemos el otro jueves, entonces. Nos estamos Chao, viendo. profe. Que esté bien. Chao. Chao, profe, cuídense. Profe, Chao, gracias. profe.